Había una torta de cumpleaños sobre el lavabo, una sola vela, sin encender. Valentina la había apagado antes de prenderla, porque no venía nadie. Tenía 29 años esa noche, y estaba sentada en el piso de su baño, en la oscuridad, mirándose las manos como si tratara de recordar a quién le pertenecían. No lloraba, eso era lo más extraño, no había lágrimas, no había sollozos, no había nada de lo que uno esperaría en una noche así, solo ese silencio denso, ese vacío que no duele porque ya dejó de sentir hace tiempo. Afuera, la ciudad seguía, coches, voces, música desde algún apartamento cercano. La vida continuaba para todos, menos para ella, que llevaba meses sin saber muy bien cómo continuar. Su teléfono vibró sobre el piso frío. Era Daniel. Feliz cumpleaños, Val. Espero que estés bien. Valentina lo leyó 3 veces. Luego abrió el teclado y empezó a escribir. Ya no me reconozco, no sé quién soy sin ti, no sé quién soy conmigo tampoco. Creo que me perdí en algún momento y no noté cuando pasó. Lo borró todo. Escribió: estoy bien, gracias, y lo envió. Lo hizo sin pensarlo, sin esfuerzo, con la misma naturalidad con la que uno respira, y fue precisamente eso lo que la heló por dentro, porque mentirle ya no le costaba nada, porque decirle la verdad se había vuelto algo tan ajeno, tan lejano, que ni siquiera lo intentó. Se quedó mirando la pantalla hasta que se apagó, y luego volvió a mirar sus manos. Cuando Valentina salió del baño esa noche, caminó despacio por su apartamento. Las luces estaban apagadas, solo entraba el reflejo anaranjado de la ciudad por la ventana, esa luz tibia que nunca termina de ser oscuridad ni de ser claridad. Miró la sala, las paredes tenían fotografías de lugares que a Daniel le encantaban. Un faro en el norte, una calle empedrada de una ciudad que ella nunca había visitado pero que él soñaba con conocer. Los colores del sofá, del mantel, de las cortinas, todos elegidos pensando en lo que a él le calmaría la vista al llegar a casa. Sus propios libros estaban apilados en un rincón, apretados, como pidiendo perdón por ocupar espacio. Había un estante entero dedicado a las cosas de Daniel, sus discos, sus libros de arquitectura, una chaqueta que nunca se llevó. Valentina la había dejado ahí porque le daba la sensación de que algo suyo todavía vivía en ese apartamento, pero él ya no vivía ahí. Hacía 4 meses que no vivía ahí, y ella tampoco, aunque su nombre siguiera en el contrato. En la esquina del comedor había una planta que llevaba semanas muerta, con las hojas secas y café, inclinadas hacia el suelo como rindiéndose. Valentina tomó el regador que estaba sobre la mesa y la regó. Sabía que estaba muerta, la regó de todas formas, porque era lo que hacía todas las noches, porque era parte de la rutina, porque cambiar la rutina significaba aceptar que algo había terminado, y aceptar eso significaba sentirlo, y sentirlo significaba enfrentarse a todo lo que había dejado de mirar. Valentina dejó el regador en su lugar, se sentó en el sofá, abrazó una almohada contra su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de prender el televisor para no estar sola con sus pensamientos, se quedó en silencio, solo silencio, y en ese silencio, una pregunta que llevaba meses viviendo en algún rincón oscuro de su pecho se asomó despacio, sin prisa, sin violencia. ¿Cuándo fue la última vez que quise algo para mí? No para él, no para los dos, solo para mí. No supo responder. Buscó en los últimos meses. En el último año, fue más atrás, 2 años, 3, y no encontró nada, no porque no hubiera querido cosas, sino porque, sin darse cuenta, había aprendido a querer solo lo que encajaba en la vida de Daniel, a desear solo lo que no incomodaba, lo que no pedía demasiado espacio, lo que podía existir en silencio sin molestar a nadie. Había aprendido a hacerse pequeña también, que ya ni recordaba cómo era cuando era grande. La torta seguía sobre el lavabo del baño, la vela sin encender, y Valentina, sentada en la oscuridad de un apartamento que no se sentía suyo,
empezó a entender que la historia de cómo había llegado hasta ese piso frío no empezaba esa noche, empezaba 3 años atrás, en una azotea, con música, con una mujer que reía a carcajadas y no le pedía perdón a nadie por ello, una mujer que, en algún momento del camino, dejó de existir, y que ni siquiera había notado cuando desapareció. Valentina a los 26 años era un tipo de persona que no pasa desapercibida, no por su apariencia, sino por su energía, por la forma en que entraba a un lugar y llenaba el espacio sin intentarlo, por la risa que llegaba antes que cualquier explicación, por la manera en que hablaba de sus ideas como si fueran urgentes, como si el mundo necesitara escucharlas ahora mismo, esta noche, sin esperar. Pintaba hasta las 2 de la madrugada porque la inspiración no respetaba horarios y ella tampoco quería que los respetara. Tenía opiniones sobre todo, sobre el arte, sobre la ciudad, sobre la forma en que la gente se conforma demasiado pronto con demasiado poco. Las decía en voz alta, sin disculparse. Soñaba con abrir un estudio propio, con pintar cosas que le dieran miedo, con tomar espacio en el mundo de una manera que se sintiera completamente suya. Era, en todos los sentidos posibles, una mujer que sabía quién era, y entonces conoció a Daniel. Fue en una fiesta en una azotea un sábado de marzo. Había música suave, luces colgantes, el tipo de noche que parece diseñada para que pasen cosas importantes. Valentina estaba de pie junto a la baranda mirando la ciudad cuando él se acercó y le preguntó qué estaba pensando. Nadie le preguntaba eso. La gente normalmente le preguntaba qué tomaba, o cómo se llamaba, o a quién conocía ahí. Él le preguntó qué estaba pensando, y ella le respondió con honestidad. Le habló de los edificios y de cómo cada ventana iluminada era una vida completa que ella nunca iba a conocer. Le habló de la soledad extraña que dan las ciudades grandes. Le habló de un cuadro que llevaba semanas sin poder terminar. Daniel la escuchó, de verdad, sin mirar el teléfono, sin buscar a alguien más con los ojos, sin esperar su turno para hablar de sí mismo. La escuchó como si lo que ella decía fuera lo más interesante que había escuchado en mucho tiempo. Y Valentina, que estaba acostumbrada a ser la que llenaba los silencios, sintió algo raro y cálido al ser vista así. Los primeros meses fueron todo lo que una historia de amor promete ser. Daniel era inteligente y sensible y llevaba su mundo interior como una carga, pesada pero honesta. Tenía heridas visibles, cosas sin resolver, noches difíciles. Y Valentina, que siempre había tenido la capacidad de sentir profundo, se acercó a esas heridas con cuidado y con ternura. Le gustaba cuidarlo, le hacía bien sentir que su presencia importaba de esa manera tan concreta. Una noche, mientras ella terminaba un cuadro y él la observaba desde el sofá, Daniel le dijo: «Eres la persona más viva que he conocido». Valentina se quedó con esa frase, la guardó en algún lugar cercano, al pecho. La sacaba en los momentos de duda y la leía como si fuera una brújula. «Eres la persona más viva que he conocido». No supo entonces que esa frase, con el tiempo, se convertiría en la medida exacta de todo lo que estaba perdiendo. El primer sacrificio no pareció un sacrificio. Daniel tenía una cena importante un viernes y estaba nervioso, más de lo habitual. Valentina había planeado salir con Carolina y otras amigas, algo que llevaban semanas organizando. Cuando vio la cara de Daniel esa tarde, algo en ella tomó la decisión antes de que su cabeza terminara de pensarlo. Llamó a Carolina y canceló. Se quedó con Daniel. La cena salió bien. Él estuvo más tranquilo. Esa noche, mientras lo veía dormir, Valentina sintió algo parecido a la satisfacción. Había estado donde se necesitaba que estuviera. No notó que ese pensamiento era el inicio de un patrón, porque después vino el viaje que no tomó porque él estaba pasando una semana difícil. Vinieron las noches en que guardó los pinceles antes de tiempo porque la luz del estudio no lo dejaba dormir. Vino el tono de voz que fue bajando sin que nadie se lo pidiera, las opiniones que empezó a guardar cuando notó que a veces lo incomodaban. Cada
cosa, vista sola, parecía razonable. Cada cosa, vista sola, parecía amor. Carolina lo notó primero, un domingo de brunch, con café en la mano y esa forma suya de decir las cosas sin rodeos pero con cuidado. Le dijo a Valentina que la veía diferente, que la veía más quieta, que extrañaba a la Valentina que llegaba tarde a todos lados porque se le olvidaba el tiempo cuando pintaba. Valentina la miró con una sonrisa tranquila y le dijo que estaba bien, que simplemente había madurado, que el amor te cambia y eso no era malo. Carolina no respondió de inmediato, tomó su café, miró hacia otro lado, y no volvió a decirlo. Ese silencio, Valentina lo interpretó como aceptación. Tardó mucho tiempo en entender que en realidad era dolor. Su madre también lo notó, de una manera diferente, más doméstica, más pequeña. Un día en el carro, de camino al mercado, puso una canción que a Valentina siempre le había encantado. Esperó, y Valentina no cantó. Se quedó mirando por la ventana con una expresión que su madre no supo nombrar en ese momento, pero que recordó muchas veces después. Su hija solía cantar siempre, en el carro, en la cocina, mientras pintaba. Cantaba desafinada y fuerte y sin vergüenza, y en algún punto, sin que nadie supiera exactamente cuándo, había dejado de hacerlo. Nadie se lo había pedido. Eso era lo más difícil de entender. Nadie se lo había pedido. Ella sola había ido apagando sus propias luces, una por una, con la delicadeza y la dedicación con que alguien cuida algo que ama, solo que lo que había cuidado no era el amor, era el miedo a perderlo, y mientras Valentina se hacía más pequeña, Daniel no lo veía, no porque fuera indiferente, sino porque cuando alguien desaparece despacio, con una sonrisa, nadie nota que se está yendo. El problema con desaparecer de esa manera es que un día te despiertas y ya no sabes dónde fuiste, y la distancia entre quién eras y quién te has convertido es tan grande, tan silenciosa, tan llena de decisiones que parecían amor en su momento, que ni siquiera sabes por dónde empezar a regresar. Valentina aún no sabía que ese regreso era posible, pero algo en ella, enterrado bajo años de silencios voluntarios y sueños archivados, todavía esperaba. Hay un momento en que dejar de ser tú misma deja de doler, y ese momento es el más peligroso de todos, porque cuando algo duele, al menos sabes qué está pasando, puedes nombrarlo, puedes decir aquí hay una herida, aquí hay algo que no está bien, pero cuando ya no duele, cuando la pérdida se vuelve tan cotidiana que se confunde con la normalidad, entonces ya no hay alarma que suene, ya no hay señal de advertencia, solo hay silencio, y tú dentro de ese silencio, convencida de que así es como se siente estar bien. Valentina llegó a ese punto sin notarlo, y fue ahí, en ese lugar sin dolor aparente, donde ocurrió lo de la residencia. Era un martes ordinario. Valentina estaba revisando sus correos cuando vio el mensaje. Lo leyó 2 veces para asegurarse de que entendía bien. Una residencia artística, en otra ciudad, 3 meses, un estudio propio, financiamiento, exposición al final del programa, una oportunidad real, concreta, del tipo que uno espera años sin saber si alguna vez va a llegar. Sintió algo, un destello de algo antiguo, parecido a la emoción, parecido al hambre. Duró aproximadamente 4 segundos, porque después su cabeza fue directamente a Daniel, a sus noches difíciles, a la forma en que la necesitaba cerca, cuando las cosas se ponían pesadas, a la conversación que tendría que tener, a la distancia, a todo lo que se complicaría. Y ese destello se apagó. No hubo una gran decisión, no hubo una noche de llanto o de deliberación profunda. Valentina simplemente abrió un cajón, puso el correo en una carpeta y cerró la computadora. Lo hizo con la misma calma con que se guarda algo que no tiene urgencia, como si su propio sueño fuera un trámite que podía esperar. Lo que Valentina no se permitió pensar en ese momento era la verdad más clara de todas, que no le había dicho a Daniel que existía esa oportunidad, que ni siquiera le había dado la posibilidad de responder, que había tomado la decisión, por los dos,
sola, en silencio, protegiéndolo de una conversación que ella asumió que terminaría mal. Había aprendido a renunciar antes de que nadie se lo pidiera, y lo llamaba amor. Los meses siguientes siguieron su curso. La vida en pareja tiene una inercia poderosa, una rutina que se sostiene sola si uno no la interrumpe. Valentina se acomodó en esa inercia como quien se acomoda en un sillón conocido, familiar, seguro, pero algo había cambiado en ella sin que pudiera identificarlo con exactitud. Empezó a cansarse de maneras que no sabía explicar, no el cansancio físico de quien trabaja mucho, sino ese otro cansancio más profundo, el de quien lleva tiempo sin hacer nada que le pertenezca completamente, el de quien sonríe tanto por fuera que por dentro ya no queda energía para nada más. Empezó a mirar su propio estudio de pintura con una mezcla de culpa y extrañeza. Los cuadros sin terminar acumulaban polvo, los pinceles seguían en su lugar, ordenados, esperando, pero cada vez que se sentaba frente al lienzo en blanco, la inspiración no llegaba. O quizás sí llegaba, quizás lo que no llegaba era el permiso de ocupar ese tiempo, de hacer ruido, de existir en su propio arte sin sentir que estaba robándole algo a alguien. Una tarde, Daniel llegó a casa y la encontró frente al lienzo con un pincel en la mano y la tela completamente vacía. Le preguntó cómo iba. Valentina le dijo que estaba en proceso. Él asintió y fue a la cocina a preparar algo. Y Valentina se quedó mirando ese lienzo blanco como si fuera un espejo que le devolvía exactamente lo que era en ese momento, vacío, en espera, sin atreverse. Fue Carolina quien rompió la calma de esos meses, no con palabras esta vez, sino con una pregunta pequeña, casi casual, hecha durante un café un domingo por la mañana. Le preguntó a Valentina si recordaba el proyecto del estudio, ese sueño que Valentina tenía de tener un espacio propio donde enseñar y crear y reunir a otros artistas. Valentina tardó un momento en responder, porque tuvo que hacer un esfuerzo real para recordar que ese sueño había existido, que había sido suyo, que en algún momento lo había sentido tan cercano que casi podía tocarlo. Dijo que sí, que claro que lo recordaba, pero su voz sonó a la distancia equivocada, y Carolina la miró de esa manera suya, sin decir nada, con esa tristeza tranquila de quien ve algo que la otra persona todavía no puede ver. La conversación siguió, hablaron de otras cosas, se terminaron el café, se abrazaron al despedirse, pero algo de esa pregunta se quedó pegado en Valentina. Durante el resto del día, durante la semana, durante más tiempo del que esperaba, si recordaba el proyecto del estudio, lo había recordado, pero como se recuerda algo de otra vida, como se recuerda un sueño que tuvo sentido mientras dormía y que a la luz del día, ya no se puede reconstruir del todo, y eso, aunque Valentina no lo nombrara así todavía, era una forma de pérdida, una pérdida silenciosa, sin fecha exacta, sin un momento claro en que hubiera ocurrido, solo la ausencia, solo el espacio donde algo importante había estado y ya no estaba. La ruptura, cuando llegó, no llegó con portazos. Daniel fue honesto, más honesto de lo que Valentina esperaba. Le dijo que había estado en terapia, que había aprendido a ver sus propios patrones, que sabía que había pedido demasiado durante demasiado tiempo, que la había necesitado de formas que no eran justas para ella. Le dijo lo siento con los ojos húmedos y la voz firme de quien ha practicado decir algo difícil porque sabe que es necesario. Valentina lo escuchó, asintió, le dijo que entendía, y esperó sentir algo, esperó el golpe, la ola, ese dolor grande y conocido que llega cuando algo importante termina, pero no llegó, solo había quietud, una quietud extraña, casi incómoda, como entrar a una habitación y notar que falta un mueble que llevaba años ahí pero que uno nunca miraba directamente. Daniel esperaba verla derrumbarse, o enojarse, o al menos llorar, y ella simplemente estaba ahí, sentada frente a él, con una expresión que él no supo leer.
porque lo que Valentina sentía en ese momento no era dolor por perderlo a él, era algo más confuso y más oscuro. Era la sensación de que había perdido algo mucho antes de esa conversación, que lo de Daniel era solo el último capítulo de una historia de pérdida que llevaba años escribiéndose en silencio, que la persona que más había perdido en todo ese tiempo no era él, era ella, y con esa intuición apenas formada, apenas nombrable, comenzaron los meses más difíciles de su vida, no los más dramáticos, los más silenciosos, los de despertar cada mañana sin saber qué quería, para el desayuno, sin saber qué quería para el día, sin saber, en el sentido más profundo de la palabra, qué quería para su vida. Los meses de estar completamente sola consigo misma y descubrir que esa compañía le resultaba casi desconocida, los meses del piso del baño, de la planta muerta que seguía regando, de los mensajes que decían estoy bien cuando no estaba bien, hasta que una noche, con una torta sin vela encendida y el teléfono en la mano y el silencio más honesto que había enfrentado en años, algo en ella dejó de mirar hacia otro lado, y empezó, muy despacio, a mirar hacia adentro. Carolina llegó un sábado por la mañana sin avisar demasiado, solo un mensaje corto, voy para allá, abre la puerta. Valentina leyó el mensaje desde el sofá, con el cabello sin peinar y una taza de café frío en la mano. Dudó un segundo, pensó en decirle que hoy no era buen momento, que estaba ocupada, que quizás la próxima semana, pero no lo hizo. Abrió la puerta. Carolina entró con esa energía suya que llenaba los espacios sin pedir permiso, que era exactamente la energía que Valentina había tenido antes y que ahora le resultaba casi extraña, casi de otro mundo. Traía una caja de cartón entre los brazos, mediana, sin etiquetas, algo pesada por la forma en que la sostenía. La puso sobre la mesa del comedor sin explicar nada todavía. Fue a la cocina, tiró el café frío de Valentina, preparó café nuevo, lo trajo, se sentó, y entonces la miró con esa calma suya que siempre había sido más elocuente que cualquier discurso. Esto lo fui guardando con los años, le dijo. No sabía para qué, pero algo me decía que algún día iba a importar. Valentina miró la caja, luego miró a Carolina, y algo en su pecho se apretó de una manera que no supo nombrar todavía. Adentro había fotografías, varias, de distintas épocas, distintos lugares, distintas versiones de Valentina que ella misma había olvidado que existían. Una foto en una exposición universitaria, de pie frente a un cuadro enorme y colorido, con una sonrisa que ocupaba toda la cara. Otra en la azotea de un edificio viejo que usaban como estudio improvisado, con pintura en los brazos hasta el codo, y los ojos brillantes de cansancio bueno. Fotos de una mujer que reía fuerte, que tomaba espacio, que no pedía permiso para existir. Valentina las fue mirando despacio, una por una, en silencio. Había también notas, papeles doblados con su propia letra, ideas para proyectos, nombres de galerías, listas de cosas que quería aprender, cosas que quería crear. La letra era rápida y desordenada, como siempre había sido su letra cuando escribía algo que le emocionaba. Carolina sacó también un teléfono viejo, de esos que ya nadie usa. Le dijo que había guardado algunos audios de una época en que se mandaban notas de voz largas, de esas conversaciones que duraban más que las llamadas. Buscó uno en particular, lo encontró, le dio play, y la voz de Valentina llenó el apartamento, su propia voz, pero diferente, más alta, más rápida, con esa energía que tiene la gente cuando habla de algo que le importa de verdad y no puede contenerse. Quiero abrir un estudio, decía la voz, no algo grande al principio, pero propio, un espacio donde la gente pueda venir a crear sin presión, sin que nadie les diga que lo están haciendo mal. Quiero pintar cosas que me den miedo. Las cosas que me dan miedo son siempre las más honestas. Quiero tomar espacio, Carolina. Quiero dejar de pedirle permiso al mundo para existir. El audio terminó. El apartamento quedó en silencio. Valentina,
No lloraba, pero tenía los ojos fijos en la mesa con esa expresión de quien acaba de reconocer algo que había estado buscando sin saber que lo buscaba. «Esa soy yo», dijo, en voz baja, casi para sí misma. Carolina no respondió de inmediato. Le dio tiempo, porque sabía, con esa sabiduría tranquila que tienen los amigos que te conocen de verdad, que algunas cosas necesitan espacio para aterrizar. Valentina escuchó el audio 2 veces más, y en algún punto, entre la segunda y la tercera escucha, algo se movió adentro de ella, algo que llevaba meses quieto, comprimido, esperando sin saber qué esperaba. No fue un llanto dramático, no fue un quiebre visible, fue algo más íntimo que eso, fue el reconocimiento silencioso de una pérdida, real, de algo que había existido, que había sido suyo, y que en algún punto del camino había dejado de serlo sin que ella firmara ningún papel, sin que nadie se lo arrebatara con violencia, lo había ido entregando ella misma, poco a poco, con buena intención, con amor genuino, pero lo había entregado. Fue entonces cuando Carolina sacó la última cosa de la caja, una carta, un sobre con membrete institucional, algo formal, algo que Valentina reconoció de inmediato aunque no lo había visto en meses. Era la carta de aceptación de la residencia, la que había guardado en una carpeta sin abrirle la puerta a nadie, la que había archivado como si fuera un trámite menor, la que representaba 3 meses, un estudio, una oportunidad real, y que Valentina había dejado vencer en silencio. «No te la di yo», dijo Carolina con calma, «la encontré en tus cosas cuando me ayudaste a organizar aquel día, y la guardé porque no podía creer que tú la hubieras dejado ir sin decirle nada a nadie». Valentina miró el sobre, no lo abrió, no hacía falta, sabía lo que decía adentro, lo que no sabía, lo que recién estaba empezando a entender, era por qué lo había dejado ir. Y ahí, con el sobre entre las manos y la voz de su yo de 3 años atrás todavía resonando en el apartamento, la respuesta llegó, no como un rayo, no como una revelación dramática, llegó despacio, con la incomodidad suave de las verdades que uno ha estado evitando porque sabe que van a costar algo. Ella no había renunciado a la residencia por Daniel, o no solo por él, había renunciado porque en algún lugar muy adentro, en ese lugar donde vivían los miedos más viejos, todavía existía una herida anterior, una herida de antes de Daniel, de antes de todo. Valentina recordó una carta diferente, una de varios años atrás, una galería a la que había mandado su trabajo con toda la valentía que tenía en ese entonces, convencida de que era bueno, convencida de que estaba lista, y la respuesta que llegó fue un rechazo breve y educado que decía, con otras palabras, que todavía no era suficiente. Esa carta la había guardado también, pero en otro lugar, en ese lugar interior donde uno guarda las cosas que duelen demasiado para mirarlas seguido. Y cuando Daniel llegó a su vida con esa necesidad tan grande, con esa forma de depender de ella que se sentía como confirmación, como prueba de que sí valía, de que sí importaba, de que sí era suficiente para algo, Valentina había encontrado ahí un alivio que no sabía que buscaba. Ser indispensable para él había llenado el espacio que el rechazo había dejado vacío. No era culpa de Daniel, no completamente. Él había pedido demasiado, sí, pero ella había dado demasiado también, y lo había hecho no solo por amor, sino porque darle resultaba más seguro que arriesgarse a que el mundo volviera a decirle que no era suficiente. Hacerse pequeña había sido, en su forma más torcida, una manera de protegerse. Si no intentas, no te rechazan. Si no ocupas espacio, nadie puede decirte que sobras. Si te vuelves necesaria para alguien, al menos tienes la certeza de que importas para algo. Esa había sido la lógica silenciosa debajo de 3 años de sacrificios que parecían amor. Y era una lógica que la había vaciado por completo. Valentina dejó el sobre la mesa, miró a Carolina, y por primera vez en mucho tiempo dijo algo verdadero en voz alta, sin editarlo, sin suavizarlo, sin pensar primero si incomodaba a alguien.
Me perdí sola, dijo. Nadie me obligó. Me perdí sola y lo llamé amor para no tener que verlo. Carolina no dijo nada. Extendió la mano sobre la mesa y la puso encima de la de Valentina, y ese gesto simple, ese contacto callado, fue más que suficiente, porque a veces lo que uno necesita no es que le digan lo que tiene que hacer, no es que le expliquen cómo arreglarlo o le aseguren que todo va a estar bien. A veces lo único que uno necesita es que alguien esté ahí mientras uno finalmente se permite ver la verdad. Y la verdad de Valentina, entera y sin adornos, era esta: había amado con todo lo que tenía, había dado con genuina generosidad, había querido a Daniel de una manera real, pero en ese querer también había miedo, y ese miedo había hecho el trabajo sucio sin que ella lo notara, había ido borrando sus contornos, apagando sus luces, archivando sus sueños, hasta dejarla en ese apartamento decorado con la vida de otro, regando una planta muerta por costumbre, mandando mensajes que decían estoy bien cuando hacía meses que no lo estaba. La caja sobre la mesa era un espejo, y Valentina, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a mirarse en él sin apartar los ojos. Regresar a una misma no es un momento, es una decisión que se toma muchas veces, todos los días. A veces varias veces en el mismo día, no llega con música de fondo ni con una escena perfecta, llega en los momentos más ordinarios, en los más incómodos, en los que menos se espera, llega cuando uno está parado frente al espejo un martes por la mañana y se da cuenta de que lleva semanas sin mirarse realmente, no de pasada, realmente. Eso fue lo primero que hizo Valentina al día siguiente, de que Carolina se fue. Se paró frente al espejo del baño, con tiempo, sin prisa, sin el teléfono en la mano ni la cabeza en otra cosa, y se miró, no con crueldad, no buscando defectos ni haciendo un inventario de lo que estaba mal, solo mirándose con la misma atención que le daría a algo que vale la pena conocer. Tardó un momento en no sentirse extraña haciéndolo, pero se quedó. Los días que siguieron no fueron una transformación. Fueron algo más lento y más honesto que eso, fueron el proceso torpe e incómodo de una mujer que intenta recordar cómo ocupar su propio espacio después de años de haberlo cedido. Empezó con cosas pequeñas, cambió las cortinas, las que Daniel había elegido porque el azul le calmaba los nervios al llegar a casa, las cambió por unas de un amarillo cálido que no le gustaba a nadie en particular excepto a ella. Movió sus libros del rincón donde los había apilado para hacerles lugar a las cosas de él, los puso en el estante principal, ocuparon el espacio que les correspondía desde siempre. Tiró la planta muerta, no con rabia, sin ceremonia, simplemente la tomó, la envolvió, la bajó al contenedor de la calle y subió de vuelta al apartamento sintiendo algo que no esperaba sentir. Alivio, el tipo de alivio que llega cuando uno deja de mantener algo que ya no tiene vida solo porque soltarlo se siente como una derrota. Compró una planta nueva, pequeña, en una maceta de barro simple, la puso en el alféizar de la ventana donde entraba mejor la luz, y la regó, pero esta vez no por costumbre, esta vez porque quería que viviera. La diferencia entre esos dos gestos era pequeña desde afuera, por dentro era enorme. El estudio de pintura fue más difícil. Valentina entró varias veces durante esa semana y salió sin hacer nada. Se sentaba frente al lienzo, tomaba el pincel, y se quedaba ahí con esa parálisis conocida que le había habitado los últimos años, esa sensación de querer y no poder, de tener algo adentro que no encontraba la salida. Una tarde entendió por qué. Estaba esperando que fuera perfecto. Estaba esperando estar lista, estar inspirada, estar segura de que lo que iba a salir valía la pena. Estaba poniendo la misma barra que el mundo le había puesto cuando era joven y que ella había internalizado como verdad propia, y esa barra la paralizaba, así que tomó el pincel y pintó algo malo, deliberadamente, conscientemente, sin pretender que fuera bueno. Pintó formas sin sentido, colores que no combinaban, líneas torcidas,
Pintó con la torpeza de alguien que está aprendiendo a caminar otra vez. Pintó sin buscar resultado, solo buscando el movimiento, solo buscando recordar lo que se sentía, tener el pincel en la mano y no pedirle permiso a nada. Cuando terminó, el cuadro era un desastre, y Valentina se rió, una risa pequeña al principio, sorprendida, casi sin querer, y luego más real, más profunda, de esas que vienen del cuerpo y no de la cabeza. Hacía tanto tiempo que no se reía sola. Al día siguiente volvió, y pintó otra vez, mejor esta vez, o al menos más honesta. Pintó lo que tenía adentro sin filtros, sin calcular si le iba a gustar a alguien, sin pensar en galerías ni en exposiciones ni en nada que estuviera fuera de ese cuarto y ese lienzo y esa hora concreta, y en algún punto de esa tarde, sin que hubiera un instante preciso en que ocurriera. Apareció el retrato, no lo planeó, simplemente empezó a tomar forma bajo el pincel como si hubiera estado esperando ahí todo el tiempo. Era ella, no una versión idealizada, no compuesta ni flateada ni elegida para gustar. Era ella como estaba ahora, con el cansancio en los ojos, y la boca seria y algo en la expresión que era mitad herida y mitad determinación. Era el retrato de una mujer que había estado perdida y que estaba encontrando el camino de regreso. Valentina se paró frente a él cuando terminó, lo miró durante mucho tiempo, y sintió algo que no había sentido en años. Se sintió vista, no por alguien más, por ella misma, y descubrió que eso, ser vista por una misma, era algo que había estado necesitando sin saber nombrarlo. Esa noche le escribió un mensaje a su madre, no uno de esos mensajes cortos y funcionales, que mandaba para confirmar que seguía existiendo. Le escribió de verdad, le contó cosas, le dijo que había estado mal pero que estaba trabajando en estarlo menos. Le dijo que extrañaba hablar con ella de verdad. Su madre le respondió en menos de un minuto, y al final del mensaje, casi como, al pasar, le preguntó si todavía cantaba en el carro. Valentina sonrió, le dijo que todavía no, pero que estaba practicando. Las semanas siguientes fueron así, imperfectas, lentas, llenas de días buenos y días en que el peso de todo volvía y había que volver a elegir levantarse. Nadie le dijo que el regreso era una línea recta, nadie le prometió que iba a ser fácil. Pero había algo diferente ahora, una conciencia nueva, una pequeña brújula interna que antes estaba apagada y que ahora, tímidamente, empezaba a señalar norte. Un domingo, Carolina vino a verla. Cuando entró al apartamento, se detuvo un momento, miró las cortinas amarillas, los libros en el estante, la planta nueva en la ventana, el estudio con la puerta abierta y varios cuadros apoyados contra la pared. Miró todo eso en silencio, y luego miró a Valentina con una expresión que no necesitaba palabras. Valentina simplemente asintió, le preparó café, lo trajeron al comedor, y estuvieron ahí un buen rato hablando de cosas reales, de cosas propias, de sueños que todavía existían aunque hubieran estado guardados mucho tiempo. Valentina habló del estudio, del sueño que tenía de tener un espacio propio. Lo dijo en voz alta por primera vez en años y no sonó como algo del pasado, sonó como algo que todavía pertenecía al futuro. Carolina la escuchó con los ojos brillantes, y cuando Valentina terminó de hablar, hubo un silencio tranquilo entre las dos. De esos silencios que no incomodan porque están llenos de algo bueno. Luego Carolina se acordó de algo, fue a su bolso y sacó un encendedor. Lo puso sobre la mesa sin decir nada, solo con una sonrisa pequeña y cómplice. Valentina lo miró, se rió, porque las dos sabían lo que significaba, la torta sin encender de aquel cumpleaños. La vela que Valentina había apagado antes de prenderla porque no venía nadie. Ese momento del piso frío del baño que había sido, sin que ella lo supiera entonces, el inicio de algo. Valentina tomó el encendedor, lo sostuvo en la mano un momento, y pensó en todo el camino que había recorrido desde esa noche. En la caja,
de Carolina, en su propia voz hablando de sueños que había olvidado, en el retrato, en las cortinas amarillas, en la planta nueva, en todas las cosas pequeñas y torpes y valientes que había hecho para volver a ser ella. Pensó en Daniel, no, con amargura, con esa distancia honesta que permite ver las cosas como realmente fueron. Lo había amado, de eso no tenía duda. Lo había amado con todo lo que tenía. El problema era que en ese todo se había incluido a sí misma. Había dado tanto que no había dejado nada para quedarse. Y aprender eso, entenderlo de verdad en el cuerpo y no solo en la cabeza, había sido el trabajo más difícil y más necesario de su vida. Valentina miró el encendedor una vez más, y tomó una decisión silenciosa, no la de encender una vela, algo más grande que eso, la decisión de no volver a apagarse por adelantado, de no renunciar antes de que nadie se lo pidiera, de no hacerse pequeña para caber en espacios que no estaban hechos para ella, la decisión de quererse, no perfectamente, no de golpe, pero de quererse, con la misma constancia y la misma ternura con que había querido a otros. Empezando hoy, empezando ahora, afuera. La tarde entraba por las cortinas amarillas y llenaba el apartamento de una luz que se sentía, por primera vez en mucho tiempo, completamente suya. Y Valentina, con el encendedor en la mano y una sonrisa que no le pedía permiso a nadie, supo que estaba de regreso, no al lugar donde había estado antes. Los regresos nunca son exactamente eso. Estaba de regreso a ella misma, pero una versión que ahora sabía algo que la de antes no sabía, que querer bien a alguien empieza siempre por no olvidarse de quererse a una misma, y que ese amor propio no es egoísmo, es la base de todo lo demás.